Vamos a debatir brevemente cuál es el papel que cumple la cirugía laparoscópica en la actualidad con el advenimiento del robot. Y sabemos desde a principios del siglo pasado se describieron los primeros procedimientos laparoscópicos con laparoscopias diagnósticas y fue hasta el año 90 que el doctor Kleiman describe por primera vez la nefrectomía radical laparoscópica, una cirugía compleja de más de 7 horas, mucho tiempo hospitalizado, pero fue el primer paso para conseguir esto. Y todo esto ha venido evolucionando y se ha quedado por las ventajas que nos ofrece la cirugía de mínima invasión, como son un mejor control del dolor postoperatorio, menor tasa de sangrado, la estancia hospitalaria más corta y el aspecto cosmético que a veces es importante para los pacientes. Sin embargo, no todo es perfecto. Estas técnicas evidentemente tienen una curva de aprendizaje mucho más larga, por lo que restringe los movimientos para realizarla. El temblor fisiológico que se pasa al instrumento laparoscópico también puede afectar un poco o aumentar la curva, perdón, y la visión bidimensional que se ha venido mejorando con la tecnología, con el advenimiento de las torres 3D. Sin embargo, el robot es aquí donde tiene su papel fundamental, que nos ayuda a cortar toda esta curva de aprendizaje, nos favorece los movimientos y el temblor lo anula por completo. Y por supuesto tiene su visión 3D que nos mejora. Entonces, entrando ya, sin embargo, las desventajas que nos ofrece este robot son evidentemente los costos y esto, a su vez, la disponibilidad de los equipos y sobre todo en países como el nuestro que no hay muchos recursos, el acceso a esta tecnología es mucho más limitada. Ya entrando en materia un poco de los procedimientos como tal, todos sabemos que la cirugía radical es el estándar para el cuidado del cáncer de próstata. Se describe por primera vez por vía transperineal por el doctor Young. A finales del siglo pasado, el doctor Walsh cambia a la técnica retropúbica. Posteriormente, en el 98, en Francia se describe por primera vez la técnica laparoscópica y a principios de este siglo se describe por primera vez la técnica robótica. Pero no tenemos mucha evidencia que nos compare todos los estudios. Generalmente eran comparaciones de la laparoscopia con la abierta o la robótica con la abierta, pero entre las dos técnicas mínimamente invasivas no hay mucha evidencia. En este estudio nos demuestra claramente que las ventajas de la mínima invasión, llámese robótica o laparoscópica sobre la abierta, son claras, que disminuyen el dolor postoperatorio, las tasas de transfusiones, con una estancia hospitalaria más corta. Sin embargo, en los resultados funcionales como potencia y continencia, hay poca evidencia o apenas se está empezando a demostrar cierta ventaja de estas técnicas sobre la cirugía abierta. Esto es un estudio, una revisión sistemática con más de 250 pacientes, donde se evidencia que no había diferencias entre el sangrado, tasas de transfusión, tiempo de hospitalización, márgenes y recaída bioquímica entre las dos técnicas mínimamente invasivas, la laparoscopia y la robótica. Sin embargo, sí hay una ligera, este es el primer estudio donde se empieza a demostrar una ligera ventaja a favor de la robótica en cuanto a la parte de continencia y potencia. Y finalmente sale este estudio a principios de este año, que es el Lab1, que es el primer estudio aleatorizado, multicéntrico, multicirujano, con pacientes cegados entre cirugía radical, robótica y laparoscópica, donde nos muestra claramente una ventaja a favor de la continencia temprana en la cirugía robótica, con unas tasas de continencia a 3 meses de 54% en la robótica versus 46% en la laparoscópica, y una potencia también mayor en la cirugía robótica del 18% a los 3 meses. Sin embargo, cuando esto se lleva a largo tiempo, las tasas se equiparan entre ambas técnicas. Pero bueno, ¿cómo estamos nosotros acá haciendo los procedimientos laparoscópicos? En nuestros primeros 50 casos tenemos una tasa de continencia a los 3 meses más o menos del 29%.
Y si esa tasa la llevamos a los 6 meses, entendiendo como continencia el uso hasta de un pad de seguridad, sube al 72%, con una tasa de potencia del 68%, con más del 50% de los pacientes, el 50% con medicación oral y casi el 20% con medicación intracavernosa. ¿Y cómo estamos haciendo nosotros para tratar de tener estos resultados? Y básicamente son estas tres puntos, que es lo que ya se debatió inicialmente de la preservación de la bandeleta, tratar de preservarlas lo mejor posible, atérmicos. La preservación del cuello vesical, como vemos en la foto, es uno de los puntos que más nos hemos enfocado para tratar de tener esa continencia temprana. Y lo que mencionó el doctor Caicedo también inicialmente en la longitud de la uretra, que es uno de los puntos más importantes para tratar de tener unas tasas de continencia favorables. Cambiando un poco el aspecto, pasando a tumor renal, sabemos que la nefrectomía radical es el estándar de manejo para los tumores renales de gran tamaño o PT2 en adelante, algunos T1, y que la cirugía laparoscópica ha tomado un papel muy importante en este grupo de pacientes. Sin embargo, aquí en este estudio en JAMA, publicado en el 2017, vemos cómo la cirugía robótica ha tenido un aumento muy importante, casi que equiparando y superando a la cirugía laparoscópica, pero los estudios reportan que no hay ninguna ventaja del uso de la técnica robótica en la nefrectomía radical como tal. Lo que nos muestran es que los resultados son similares, pero con mayor tiempo quirúrgico y evidentemente unos costos muy superiores por el uso de la consola robótica. Pero cuando pasamos a una cirugía que es mucho más compleja, como es la nefrectomía parcial, es donde se ha mostrado la ventaja del robot al tener una versatilidad en los movimientos. Y es que la parcial laparoscópica la definen como una cirugía desafiante tanto física como mentalmente, porque tienes que hacer una resección, después una rafia, conseguir una hemostasia perfecta en un tiempo estandarizado, porque si te pasas de ese tiempo no vas a tener ninguna ventaja con el uso al realizar este procedimiento. Y en este estudio publicado en el Journal Indio, donde revisan varios metaanálisis, comparando específicamente la cirugía robótica y la laparoscópica en la nefrectomía parcial, vemos cómo la nefrectomía robótica muestra una ventaja muy superior a la nefrectomía laparoscópica en todos los aspectos, y los más importantes son el tiempo de isquemia, que siempre ha sido menor en la cirugía robótica, y con unas menores tasas de complicaciones y menores tasas de pérdida de la función de riñón. Y cuando vemos las curvas de aprendizaje de ambas técnicas en este estudio, comparan dos cirujanos con los primeros 116 casos de cada uno, y demuestra que el cirujano robótico logra los mismos objetivos que el laparoscopista, pero con menores tiempos quirúrgicos, menores tiempos de isquemia y con menor pérdida de la función renal, lo que nos muestra la clara ventaja de la nefrectomía parcial. Sin embargo, por vía laparoscópica, cuando no se tiene el medio de la... Vamos a correr el video, por favor. Cuando no tenemos el medio de robot, pues también son unas cirugías técnicamente reproducibles que se pueden hacer con una seguridad oncológica adecuada en tiempos estándares, con los resultados de la mínima invasión que tienen estos pacientes. Aquí vemos una parcial que hicimos recientemente, donde en un renal 9A, donde se logra la enucleación completa con un tiempo de isquemia de unos 25 minutos y sin ninguna complicaciones perioperatorias ni posoperatorias. Se quedó allá, espera. Pasando, bueno, a otro tópico, el cáncer de vejiga. En cuanto a la cistectomía, sabemos que es el gold estándar para el tratamiento del cáncer de vejiga de alto grado y músculo invasivo, pero todos sabemos que esto es una cirugía compleja, con una morbilidad muy alta,
una morbilidad muy alta, y es donde se ha logrado demostrar la ventaja de la mínima invasión, llámese laparoscopia o robótica, sobre la cirugía abierta, que se logran los mismos objetivos con una tasa de morbilidad mucho menor, pero con un tiempo operatorio más prolongado, independientemente de la técnica, sea robótica o laparoscópica. Al comparar ambas técnicas, robótica y laparoscópica, los resultados son similares, pero curiosamente, el tiempo más prolongado es para la cirugía robótica. Todo esto por la parte del docking y todo lo que requiere para iniciar el procedimiento. Entonces vemos que no hay una ventaja clara en la cistectomía como tal entre la robótica y la laparoscópica. Sin embargo, cuando hablamos ya de la parte de la derivación urinaria, es donde viene la parte más compleja. Y vemos que la mayoría de los estudios, la derivación la hacen vía abierta, independientemente que tengan el robot, pero pocos estudios son los que, o pocos centros muy especializados son los que se dedican a hacer este tipo de derivaciones, llámese continente, llámese conductos ileales por vía laparoscópica o robótica pura. Y esto es un metaanálisis publicado en el journal del doctor Fonseca, el grupo italiano, donde comparan los pacientes robóticos y laparoscópicos, más o menos 300 en el brazo robótico y 260 en el brazo laparoscópico, y vemos que la tasa o el número de pacientes que se realiza una derivación intracorpórea en ambos procedimientos fue inferior al 20%. Y no había ninguna diferencia entre hacer el procedimiento, ninguna diferencia en las complicaciones entre hacer el procedimiento laparoscópico robótico. Sin embargo, sabemos que al ser una derivación intracorpórea nos aumenta un tiempo quirúrgico significativo, unas 3-4 horas por vía laparoscópica, es mucho más complejo y menos ergonómico, y esta es la ventaja que nos va a ofrecer el sistema robótico para lograr una cirugía mucho más adecuada. Y como último, pasando ya a cáncer de pene, en la parte de la linfadenectomía inguinal, sabemos que es uno de los estándares de cuidado para el manejo del cáncer. La cirugía abierta sigue siendo el estándar hoy por hoy, sin embargo, tiene una alta tasa de complicaciones dadas por linfedema, linfoceles, infecciones de la herida y la necrosis de la piel. Y es donde ha venido jugando un papel muy importante la cirugía o las técnicas endoscópicas, tratando de controlar todas esas complicaciones que genera la cirugía abierta. Al ser una técnica de mínima invasión, se evita o se disminuyen todas las tasas o la mayoría de las complicaciones con una equivalencia oncológica muy buena. Y a partir del 2009, cuando se realiza o se describe el primer procedimiento por vía robótica, hay pocos estudios que comparan ambas técnicas. Y aquí un metaanálisis, un estudio, perdón, con 34 pacientes que compararon las cirugías robótica y laparoscópica, evidentemente más robóticas que laparoscópicas, demostró que no había ninguna diferencia entre ambas técnicas, con una tasa de complicaciones muy similares, con una resección de ganglios muy equiparables entre ambos procedimientos y con una duración y estancias hospitalarias muy similares entre ambos. Y aquí tenemos también unas fotos de unos casos que hicimos recientemente de unas linfadenectomías inguinales, donde vemos aquí cómo se dibuja la ubicación de los trócares. Vamos a correr el video, por favor. Y se logra una resección o una disección de todo el paquete ganglionar. ¿No está corriendo allá? Allá no está corriendo, sí. Bueno, se logra una disección completa de todo el paquete ganglionar con una seguridad adecuada, con pocas tasas de complicaciones, estancias cortas, linfoceles, pues, no hemos tenido hasta la fecha, y es una cirugía pues técnicamente muy compleja, pero pues se logra hacer sin mayores complicaciones. Ya, siguiente. No.
Y bueno, como mensajes para llevar a casa esto, una frase que encontré en un editorial, ahora revisando el doctor Patel por el artículo publicado recientemente de la parte de la continencia y la cirugía robótica, y él dice que la técnica robótica, o hace una pregunta, que si la técnica robótica determina el resultado de la prostatectomía radical independientemente del cirujano, y la respuesta que él mismo da es que no, que la clave de los resultados no solo es la parte tecnológica, es la patología o el estadio en que se opere la enfermedad, la fisiología del paciente y la experiencia del cirujano son los factores claves aparte de la tecnología. Y yo creo que esto se puede estandarizar o se puede aplicar no solo en la próstata, sino en todos los otros procedimientos que se realicen independientemente sea laparoscópico, abierto o robótico. Muchas gracias.